Vamos a hacer uso del programa. Vamos a iniciar primero con el ejemplo de la función mayúscula. Ejemplo, función mayúsculas. Para esto, vamos a hacer lo siguiente. No me voy a enfocar tanto en estos de acá, en la parte de estas, en este caso, ejemplos, sino que va a ser algo muy rapidito. Pues vuelvo y repito, no me quiero enfocar tanto en esto porque realmente no vamos a utilizar tanto esto de acá. Va a ser pues solamente para algún un par de ejemplos nada más o tal vez de pronto en un ejercicio y ahí se va a terminar el tema. Vamos a hacer entonces estos ejemplos de dos formas, de una forma directa, sin usar variables, y la forma segunda, que sería usando variables. Entonces, de la forma directa sería algo similar a esto. Escribir. ¿Qué hace la función mayúscula? Le va a convertir un texto que esté escrito en minúscula, se lo convierte en mayúscula. Por ejemplo, escribir y vamos a colocar acá mayúsculas. Y entre comillas voy a colocar la palabra casa. Voy a hacer otro ejemplo. Escribir, porque muchas veces lo preguntan. ¿Qué pasaría si yo coloco la palabra casa con intercalación de mayúsculas y minúsculas? Es decir, así como lo puede observar. Vamos a hacer acá esos dos ejemplos. Vamos a ejecutarlo. Permítame, vamos a quitar la cámara. Y tenemos ahí. ¿Qué es lo que hace la función mayúscula? Simple y sencillamente le devuelve un texto escrito en minúscula en mayúscula, como usted lo puede observar. Acá, por ejemplo, usted puede ver la palabra casa en minúscula, se lo volvió en mayúscula. Y acá hay una intercalación entre minúsculas y mayúsculas, que es lo que hace la función. Simplemente le va a convertir en mayúsculas aquellas que están en minúsculas. En este caso, las dos letras A. Como usted se puede dar cuenta, algo muy sencillito de hacer. No nos llevó mayor tiempo. Y si lo queremos hacer con variables, pues simplemente hacemos lo siguiente. Voy a colocar acá, definir, por ejemplo, letra como, perdón, definir palabra como carácter. Vamos a colocar acá, escribir, unos saltos en línea. Ingreso un texto. Ese texto lo vamos a almacenar dentro de la variable de palabra. Y simplemente vamos a colocar acá, escribir, es un texto en minúscula. Estamos haciendo la otra versión del programa, solo que con variables, ¿verdad? Estamos declarando una variable que se llama palabra. En este caso, estoy metiendo el texto que va a ingresar el usuario. Lo voy a almacenar en esta variable llamada palabra. Y por último, vamos a mostrar el resultado, solo que en mayúsculas. Recordemos que el texto que se tiene que ingresar es en minúsculas. Dice, ingresa un texto en minúsculas, por ejemplo, la palabra árbol. Vamos a colocar la tilde. Y ese es su texto convertido a mayúsculas. La palabra árbol convertido a mayúsculas, como usted se puede dar cuenta, pues no hay mayor ciencia en esto. No es necesario usar un comando asignar para colocar una variable y que use esta función de acá. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. Pero entre menos utilicemos asignaciones, porque son cositas fáciles que estamos sacando, pues no hay necesidad de utilizarlo. Entre menos líneas tenga el programa, mucho que mejor. Bien, vamos a hacer ahora otro ejemplo. Me voy a copiar esto de acá. Y pues simplemente sería a la inversa. Es decir,
Si uno me sirvió para convertirlo en mayúscula, el otro me sirve para convertirlo en minúscula. Pero voy a dejar esto primero para que le tomen una captura de pantalla. Perdón. Gracias. Voy a colocar acá la palabra montaña. Solo discúlpenme acá. Voy a volver a ejecutar que esto se está bloqueando un poquito. Vuelvo y repito una vez más. Tenemos acá el código, por si no se quedó esto grabado. La diferencia entre mayúsculas y minúsculas, básicamente usé el mismo programa base. Lo único que hice, cambié las palabras que están en mayúscula por minúsculas. Recordemos que para que la función minúsculas pueda dar un resultado correcto, el texto que se va a convertir tiene que estar en mayúsculas. Por eso que aquí usted puede ver la palabra piedra en mayúscula y acá también hay una intercalación de mayúsculas y minúsculas. El resultado es el que usted observa acá. Aparece la palabra piedra y piedra obviamente dos veces convertidas en minúsculas. Y por último, vamos a hacer el último ejemplo donde usamos una variable. Es exactamente el mismo del otro, solo que ahora en lugar de solicitar un texto en minúscula, lo estamos solicitando en mayúscula para poder hacer su conversión a minúscula. Por ejemplo, dicen que es un texto en mayúscula, la palabra loro, y dice, este es su texto convertido a minúscula. La palabra loro convertido a minúscula. Entonces ahí usted puede observar de que simplemente se hizo una conversión muy sencilla, lo que hicimos acá, de pasar de minúsculas, de mayúsculas, perdón, a minúsculas. Como les decía, esta es una función muy sencilla, tanto mayúsculas y minúsculas, no hay mucha relevancia en esto, la verdad, para poderlo eh, utilizar. Sí se utiliza, pero son casos muy especiales y pues no son tan trascendentales. Bien, vamos a pasar, vamos a dejar acá unos segunditos mientras le toman captura. Pregunta, no sé si todo ha quedado claro hasta el momento de los ejemplos que he realizado. ¿Sí? Ok, Sí, profe. muy amables. Vamos a pasar ahora con lo que sería el siguiente ejemplo, que sería el concatenar.
La función concatenar, vamos a hacerlo acá. De manera sin variables. Voy a colocar acá concatenar. Perdón, primero vamos a colocar escribir. Concatenar, en este caso la palabra rojo, coma, la palabra azul. Importante, la función concatenar solamente funciona con dos textos nada más, solamente con dos textos, no funciona con números. Por ejemplo, vamos a ejecutar acá el programa y lo único que se devuelve como resultado es básicamente la unión de los dos textos, rojo y azul. Si usted quisiera concatenar, por ejemplo, otra palabra más, por ejemplo, verde, me está tirando error, porque dice de que no se puede utilizar este argumento. Es decir, la función concatenar solamente tiene dos argumentos o solamente puede utilizar dos textos para pegarlos. Si usted quisiera hacerlo con un tercero, entonces lo que le tocaría a usted es crear una variable para que se almacene esta concatenación y esa variable se pueda concatenar con la palabra verde, que lo vamos a ver ahorita cómo se hace esto. Pero bueno, repito, funciona solamente con texto. Ahora con variables. Vamos a colocar acá definir palabra como carácter. Vamos a colocar acá escribir. Esto de línea. Voy a colocar acá palabra 1, coma, palabra 2, coma y palabra 3. Bien, entonces vamos a colocar acá escribir. Ingrese 3 palabras. Voy a colocar acá leer palabra 1. Y leer palabra 3. Ahí tengo las 3 palabras. No le voy a colocar ingrese palabra número 1 ni palabra número 2 porque no quiero perder mucho tiempo en esto. Estoy colocando ingrese 3 palabras y se van a ingresar las 3 palabras una por una. Ok, ahora, ¿cómo lo vamos a concatenar? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Voy a colocar acá otras palabras. Voy a definir. Vamos a ver. Vamos a declarar la variable A, coma, y la variable B. A y B como carácter. Voy a hacer una asignación. En esa asignación voy a indicar lo siguiente. A va a ser igual a concatenar de palabra 1, coma, con palabra 2. Como estas son variables, no hay necesidad de colocarle comillas, porque son variables. Y yo las variables las declaré como tipo carácter, es decir, de por sí ya son variables que van a almacenar texto en su interior. Así que no hay necesidad de colocarle comillas. Bien, entonces en la variable A se va a almacenar la unión de palabra 1 y palabra 2, es decir, lo que se quede pegado con esas palabras se va a almacenar dentro de A. Pero como ustedes acaban de observar hace unos momentitos, no podemos pegar 3 palabras de un solo, tenemos que hacer uso de variables. Voy a declarar la variable B. La variable B va a ser igual a concatenar, disculpen, a concatenar de la variable A, que recordemos que contiene adentro de su interior, la variable A contiene esas 2 palabras que estaban pegadas, más palabra 3.
Esto encerrado entre paréntesis. Vuelvo, repito, dentro de variable A se almacenó la concatenación o la unión de palabra 1 y palabra 2. Dentro de la variable B se está almacenando la concatenación de la palabra A, es decir, de lo que tiene A en su interior, resultado de esa concatenación de acá arriba, con la palabra 3. Por último, vamos a colocar acá, escribir la concatenación de sus 3 textos es de, perdón, es, y pregunta, ¿qué variable tiene que ir acá? ¿A o B? B, profe. Así es la variable B, porque esa tiene las 3 concatenaciones, bueno, todo incluido en uno solo. Vamos a ejecutar acá el programa. Esto obviamente no nos pongamos asunto, vamos directamente con este. Vamos a colocar entonces la palabra mono, león y jirafa, que son las 3 palabras que estamos ingresando. Y dice, la concatenación de esos 3 textos es mono, león y jirafa, es decir, los 3 pegaditos ahí en una sola palabra. Y entonces ahí tendríamos la concatenación de 3 palabras. Obviamente, si usted quiere No te concatenar, hace la... no te hace, a Carlos no le hace. si usted quiere concatenar varias palabras, pues tiene que usar varias funciones de concatenación, ¿verdad? Ahora, muy importante a lo que les voy a indicar. Esto que usted está viendo acá no es nuevo para usted, porque eso ya lo vio conmigo cuando iniciamos este tema de PCIN allá por el primer bimestre. Y es que al menos yo no soy muy partidario de usar la función concatenar, a menos que utilice 2 textos. Hay otra forma de concatenar mucho más sencilla y todavía mucho más productiva, que sería usando el signo más. Por ejemplo, me voy a llevar este código de acá, lo vamos a copiar para hacer el segundo ejemplo, sin necesidad de usar la función concatenar, ¿verdad? Primero les voy a dejar acá esto para que lo puedan tomar una captura de pantalla, que es concatenación de 3 textos, ¿verdad? Usando la función de concatenar. Bien, vamos ahora con el otro ejemplo. Ejemplo, función concatenar. Y para esto, voy a quitar esto porque ya saben para qué se utiliza, así que ya no es necesario colocarlo. Ingresa 3 palabras. Y solamente me voy a quedar con la palabra, con estas de acá. Y voy a quitar esto de acá. La concatenación, perdón, de sus 3 textos es, y voy a colocar acá, palabra 1 más palabra 2 más palabra 3. Ahí estoy sumando, obviamente, el valor de cada palabra, pero recordemos que son textos. Y el resultado me quedaría de la siguiente manera. Ingresa 3 palabras. Vamos a colocar acá, en este caso, pez, tiburón y manta. Mantarraya. No, mejor vamos a colocarle otro nombre. Por ejemplo, coral. Y vean, ahí aparece las 3 palabras pegadas en uno solo. Pez, tiburón y coral. Entonces, solo regálame un segundito, por favor. Disculpen. Bueno, ahí podemos ver el mismo resultado, ¿verdad? Con menos líneas de programación. A eso es lo que yo quiero, a lo que yo quiero llegar. Por ejemplo, sin contar estos de acá, que serían 3 líneas menos, este programa se hizo 13 líneas de programación, cuando usando, sin usar esto, obviamente que estoy marcando, me llevaría 10.
para, en este caso, tener lo que sería este programa, que es exactamente el mismo de acá. Y aquí solamente me dice pues, 8, si lo quiere ver de esa forma. Entonces, eh, en este punto, ¿verdad? Yo, como siempre he indicado, realmente la función concatenar para mí no es tan viable en el sentido de que puede usar perfectamente el signo más y hasta mejor resultado le va a dar porque este sí le va a permitir con el signo más poder pegar mucho más palabras, es decir, poder colocar 4 o 5 palabras de un solo y no estar haciéndolo uno en uno. Entonces, no sé si estamos claros en ese punto. Obviamente pueden usar la función concatenar con la palabra, con la función como es, ¿verdad? O bien con el signo más. Pero en este punto sería mucho más productivo hacerlo con el signo más que le va a permitir poder pegar muchas más palabras. Bien, entonces, solo regálame un segundito. Bien, continuando, disculpen. Tenemos aquí las 3 funciones, tanto mayúsculas, minúsculas y concatenar. Ahora vamos a dejar a un lado esto, pues como lo repito, esto no era para mí lo esencial, pero habría que darle un pequeño repaso. Y ahora sí nos vamos a entrar de lleno con lo que es la función longitud. Pregunta, aquí sí necesito por favor que me puedan orientar un poquito. Eh, yo ya había tocado este tema de la función longitud en el último día de clases, ¿sí o no? Si alguien me puede ayudar, se los voy a agradecer. Último día de clases cuando yo estuve dando la clase de manera presencial y virtual, no el martes que yo les di esto. A eso me refiero. Si ya había dado yo Sí, algún profe. punto. Sí, ya les había indicado cómo funcionaba esto, lo de longitud. Sí. Ah, ok, muchísimas gracias. Bien, entonces, solamente ya que lo tenemos, vamos a copiar este código de acá, este ejemplo. Solamente lo voy a explicar una última vez más y con eso vamos a dar por zanjado el tema de la función longitud. Por ejemplo, es solamente encontrar la cantidad de letras de un texto. Eso es lo que hace la función longitud, para recordarnos un poco. Por ejemplo, la palabra moto dice que consta de 4 letras. Ahí nada más. Entonces, básicamente de esto trata lo que sería la función longitud, encontrar la cantidad de letras de un texto. Ahora bien, ya con este tema de la función longitud que ya habíamos visto nosotros, estaríamos dando ya por finalizado lo que serían las funciones tanto de tipo numéricas como de tipo texto. Y esa es otra pregunta que, si no estoy mal, ya las funciones numéricas ya se les entregó a ustedes, o me equivoco. No sé si alguien me puede confirmar si ya di el tema de las funciones numéricas. Sí, profe. Gracias, muy amable, se les agradezco bastante. Entonces, vamos a terminar acá la clase del día de hoy. El día de mañana voy a estar enseñando yo el tema de la combinación de funciones, es decir, combinación de funciones de texto y número. Y el próximo, y también el día de mañana, miércoles, voy a estar entregando lo que sería la tarea número 3 de programación. Y con eso estaríamos ya dando por finalizado el tema de las funciones. El próximo viernes voy a estar entregando el último tema de las funciones en Excel, contar sí y en este caso la función sí. Y si da tiempo, estaría entregando también la tarea número 2 de compu, que en este aspecto sí, como ustedes se pueden dar cuenta, voy muy atrasado con esos temas. Solamente voy a detener acá la grabación un momentito, permítanme.